tal mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a este espacio donde somos edificados por la palabra de Dios. La palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Por eso es importante, cuando exponemos nuestra vida a la palabra de Dios, permitir que ella trabaje. La palabra de Dios es espíritu y es vida y siempre tiene algo para hacer en nosotros. Ella trabaja de una manera poderosa. Yo quiero hablarte algo con respecto a la voluntad de Dios. Mucho se dice, mucho se habla. Hay algunos versículos que siempre me llamaron la atención con respecto a la voluntad de Dios y sobre todo porque he escuchado muchas veces que siempre la voluntad de Dios se va a cumplir, que no hay forma de que la voluntad de Dios no deje de cumplirse en la vida de una persona, pero mirando algunos pasajes bíblicos y demás, puedo entender de que no siempre el deseo de Dios, el perfecto deseo de Dios o la perfecta voluntad de Dios se llega a cumplir en la vida de una persona. Para eso nosotros tenemos que colaborar, porque hay un factor fundamental en todo esto y es el libre albedrío de cada persona. Y ahí Dios no se mete. No somos títeres en las manos de Dios, ¿sí? Él muchas veces va a tratar de mostrarnos vez tras vez el camino que debemos tomar. Va a hacer hasta lo imposible para que podamos darnos cuenta y nos va a dar muchas señales para que nosotros no vayamos, por ejemplo, a un lugar de perdición luego que muramos, ¿sí? Y en todo el camino Él va a poner señales y señales, pero en definitiva los que vamos a tomar la decisión final somos cada uno de nosotros. Las cosas no van a suceder porque sí. Nosotros tenemos que colaborar con Dios para que su perfecta voluntad se haga realidad en nuestras vidas. Y uno de los pasajes que siempre me llamó la atención es el que está en 2 de Pedro capítulo 3, verso 9, que habla sobre la venida del Señor y dice que algunos tienen esa promesa por tardanza, ¿sí? Pero no es así. Dios no es que retarda su promesa porque se olvidó, sino que Él retarda su promesa porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Otro pasaje interesante es que Jesús vino al mundo, Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La provisión está hecha para todos. El llamado de Dios está hecho para todos. Por eso Pedro dice: Dios retarda su promesa, pero no porque se olvida, sino porque Él espera, es paciente, ¿sí? Y espera que todos procedan al arrepentimiento. Ahí vemos claramente una voluntad maravillosa, perfecta de Dios, salvar a toda la humanidad. Pero no todos van a ser salvos. ¿Por qué? Porque las personas en definitiva, son las que van a terminar tomando la decisión final y ellas van a ser las que van a decidir si pasan la eternidad con Dios o separados de Dios. Que sería una gran pena porque Dios hace todo lo posible para que cada persona pueda escuchar el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad y es la de colaborar con Dios. Y hay otro pasaje que muchas veces también es un poco mal interpretado y es Romanos 8:28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, las personas simplemente se quedan con esa promesa y dicen: bueno, pase lo que pase, haga yo lo que haga, en definitiva todo va a conducir para bien. Pero aquí vemos algunas cosas importantes en este versículo que tienen que cumplirse antes de que todas las cosas nos acontezcan para bien. Si vemos los versículos anteriores, por ejemplo, el verso 26 de Romanos 8:26, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros
con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí está hablando de la oración que se hace en el Espíritu, la oración en lenguas, la oración guiada por el Espíritu Santo, y nos está hablando de buscar la voluntad de Dios, de alinearnos al propósito de Dios mediante la oración en el Espíritu, y luego sí habla de que los que aman a Dios todo les ayuda bien. Pero en primer lugar tenemos que entender que la persona que va a encaminarse y va a conducirse dentro del propósito y el plan perfecto de Dios es una persona que ora en el Espíritu. Y también dice que los que aman a Dios es una persona que ama a Dios. Entonces, no es para todos la promesa, hay ciertas condiciones. Oración en el Espíritu, amar a Dios, y entonces sí, todas las cosas ayudan para bien. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo puede ser de que yo me equivoque, que haga mal las cosas y que todo me ayude para bien? Bueno, es porque la voluntad de Dios, mi querido amigo, no es una voluntad estática, ¿sí? Que es de una sola manera y se terminó. No, la voluntad de Dios es como que se va recalibrando, ¿sí? Imagínate un sistema de GPS. Vos vas en un vehículo, tenés un destino, tenés un lugar a donde te conducís y el GPS te va indicando. Pero de pronto te equivocaste, te pasaste una cuadra, 2 cuadras, 1 kilómetro, hiciste de más o de menos, doblaste por el lugar equivocado, por accidente, porque estabas distraído, por lo que sea. Inmediatamente, ¿qué hace el GPS? Se recalibra. Inmediatamente te empieza a decir, bueno, ahora tenés que agarrar por otro lado hasta que nuevamente reingresás a la ruta que ya estaba establecida, que vos tenías que ir por esa ruta, ¿verdad? Ahora, la voluntad del Señor también es de la misma manera. Se va recalibrando si es que querés hacer la voluntad de Dios. Y aún cuando muchas veces nos equivocamos, y aún cuando te equivocás muchas veces, Él puede traerte nuevamente al camino correcto si, por supuesto, permitís que Él te guíe, te dirija y conduzca tu vida. Si mantenés esa vida de oración en el Espíritu, si el amor hacia Dios está en tu corazón, Dios de ninguna manera te va a abandonar ni te va a dejar ahí a un costado, perdido para siempre. Cuando vos decidas caminar en la voluntad de Dios, esa voluntad se va a recalibrar y Dios puede hacer que el plan B sea aún más glorioso que el plan A, el plan original. Dios tiene la capacidad de recalibrar todo para que puedas introducirte a su perfecta voluntad aun cuando te hayas equivocado. Por eso, mi querido amigo, Dios es un Dios de oportunidades, ¿sí? Y por más que te equivocaste y fallaste en algún momento y alguna vez empezaste y bajaste los brazos y hoy estás muy lejos, muy lejos de ese propósito maravilloso que Dios tenía para tu vida, si te pones en las manos de Dios, le das al Señor el primer lugar en tu corazón, empezás a buscar su voluntad, empezás a orar en el Espíritu, Él va a recalibrar tu vida y te va a introducir a esa perfecta y maravillosa voluntad, a ese propósito glorioso que Él tiene para vos. Y entonces sí, esa promesa de Romanos 8:28, que los que aman a Dios todo les ayuda para bien, será una realidad en tu vida. Así que, qué gloriosa palabra, ¿verdad? Porque si estás por un mal camino, hoy mismo podés recalibrar tu camino y caminar y comenzar a caminar en la voluntad del Señor. No lo quieras hacer solo. Busca a Dios, ponerlo en el primer lugar, colabora con Dios, porque Él no va a hacer nada que vos no le permitas, ¿sí? Él necesita tu cooperación para que su perfecta voluntad se cumpla en tu vida. Muy bien, mi querido amigo, que esta enseñanza espero que sea de gran bendición para tu vida. No te olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en redes sociales. Búscame como Mario Rubén Serrano. No te olvides compartir también este mensaje para bendecir a otros. Dios te bendice y hasta la próxima.